La ilustración es la salida del hombre de su culpable incapacidad. Esta frase la dijo el filósofo alemán Immanuel Kant a finales del siglo XVIII. Maite Larrauri, ¿qué quería decir Immanuel Kant con esta frase? Bueno, Kant era un filósofo ilustrado, ¿no? O sea, pertenecía a ese movimiento que se llamó Ilustración, se reconocía así, era un movimiento que defendía la libertad de pensamiento y que fue el predecesor, por así decirlo, de lo que después se convirtió en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la frase tiene un contenido crítico muy alto. Ya sé que parece un poco complicada, pero también es de esas frases que valdría la pena aprender de memoria porque son un tesoro, ¿no? La frase dice: la ilustración es la salida del hombre, y ahí ya hago la primera llamada de atención, porque en la traducción castellana dice hombre, y tiene que decirlo, porque nosotros no tenemos una palabra para englobar hombres y mujeres, pero en alemán, igual que en griego, sí que existe. Así que en realidad lo que está diciendo es la salida de la humanidad, de su culpable incapacidad. Entonces veamos primero qué es eso de la incapacidad, o sea, cuál es la incapacidad de la que es culpable la humanidad, ¿no? Y la incapacidad es la incapacidad de pensar por sí mismos. Es decir, que lo que estaba señalando críticamente Kant es que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, los humanos se dejaban guiar por autoridades externas a sí mismos y, por tanto, organizaban sus vidas obedeciendo a esas autoridades, que podían ser eclesiásticas, que podían ser también pues, librescas o que podían ser incluso médicas, científicas, pero que en realidad lo que hacían los hombres y las mujeres era seguir esas autoridades. Entonces, ¿por qué se obedece lo que alguien dice porque se le reconoce autoridad en vez de pensar por uno mismo? Dice Kant, por incapacidad, porque al fin y al cabo los humanos tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos, ¿no? Y por eso somos culpables, ¿no? Sí. Somos culpables de no pensar por nosotros mismos. Pero Kant era muy analizador, ¿no? Muy analista, y entonces comienza a deshacer esta culpabilidad, a explicarla. La culpabilidad, según Kant, se debe a que por cobardía o por pereza preferimos dejarnos guiar por una autoridad exterior a nosotros mismos. ¿Por comodidad, entonces? Por comodidad, sí, absolutamente por comodidad, porque llega a decir, es muy cómodo ser menor de edad. Yeah. O sea, es muy cómodo. Que me lo hagan todo y me digan lo que tengo que hacer. Exactamente. Y ya está. Y además no tengo responsabilidad alguna, porque son otros los que me lo han dicho. Me lo ha dicho el médico, me lo ha dicho, o sea, lo ha dicho esta persona, ha escrito un libro para decirlo, ¿no? O lo ha dicho el Papa, o lo ha dicho un obispo, es decir, que, y entonces yo lo asumo, ¿no? Entonces es muy cómodo. Pero también por cobardía. La cobardía está en función de la amenaza o del miedo que podían esas autoridades meter en la mente de las personas si se atrevían a pensar por sí mismas. Te estrellarás, caerás, no sabrás qué pensar, te equivocarás, es mejor que sigas las autoridades. Por lo tanto, el miedo y la cobardía abundaban, digamos, en esa incapacidad. O sea, lo que decía es, atrévete a pensar por ti mismo. Exactamente, la frase es, atrévete a pensar. Y digo, antes yo decía, ¿no?, que lo dice con respecto a la humanidad porque Kant sí que establecía una diferencia entre las posibilidades que podían tener los hombres varones y las mujeres de llegar a esa ilustración. Entonces, en el caso de los hombres varones, decía que lo tenían difícil por culpa de la cobardía y de la... Claro, estamos hablando de finales de 1700. Exacto. Sí, a finales de 1700, principios de 1800. Exacto. Sí. Pero en el caso de las mujeres decía, todas ellas lo tienen casi imposible, es decir, que condenaban casi a las mujeres a no ser ilustradas, ¿no? En realidad, yo creo que esta frase es absolutamente actual, o sea, se escribió, como estamos diciendo, ¿no?, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero si nosotros tuviéramos que preguntarnos ahora si la humanidad es crítica y la humanidad es capaz de pensar por sí misma, pues la respuesta sería que bastante poco.
Por lo tanto, somos ilustrados. No, podemos estar en camino de serlo. Estamos en proceso de... Estamos en proceso de... Por eso es una frase que conviene recordar, que conviene memorizar, que conviene llevarse consigo, ¿no? Para acordarse de que somos capaces, de que no tenemos que tener miedo, porque como dice Kant, bueno, pues sí, es posible que nos equivoquemos. O dice, eso es como la minoría de edad, ¿no? Un niño que empieza a andar, pues es posible que si le quitas el taca-taca se caiga, pero se caerá 2 o 3 veces. O sea, aprenderá a andar, después aprenderá a andar. Sí, sí, y de la misma manera, o sea, atrévete a pensar, adelante, ¿no? Ven, como les decimos a los niños, ven, vez, exacto. Pero piensa. Exactamente. ¿No? Nos vamos a acabar recordando la frase de Kant que decía, la ilustración es la salida del hombre de su culpable incapacidad. Incapacidad. Gracias, Maite.